Popol Vuh. Capítulo 24. El inicio del sacrificio y la partida de Tulan Suiwa. Mientras casi todos los pueblos obtuvieron el fuego al ser sacrificados ante Tohil, un grupo robó el fuego en medio del humo. Eran los Kaqcheqelev, de la casa del murciélago, cuyo dios se llamaba Chamalcán. Por eso, los Kaqcheqelev no fueron derrotados como los demás pueblos. Ya que otros pueblos fueron derrotados, Balam Quitze, Balam Acab, Majukutaj e Equibalam obtuvieron gran poder y autoridad, como adivinó Tohil antes de que ocurrieran los sacrificios. Tohil ordenó a los grandes y pequeños pueblos que le ofrendaran su sangre coagulada, su costado y sus sobacos, y fueran sacrificados ante él. Balam Quitze, Balam Acab, Majukutaj e Equibalam transmitieron la orden de Tohil a los demás pueblos. Y así empezaron los sacrificios. Aún estaba oscuro. Estaban esperando el amanecer. En unidad guardaban ayuno y se turnaban para ver la gran estrella Icokij, que sale antes que el sol. Por eso, cuando estaban en Tulan Suiwa, siempre miraban hacia el oriente. Balam Quitze, Balam Acab, Majukutaj e Equibalam decidieron dejar Tulan Suiwa conforme a la orden de Tohil. Este no es nuestro lugar. Vámonos a donde nos estableceremos. Cuando ellos decidieron su partida, Tohil les dijo: antes de su partida, ustedes también agradezcan a los dioses. Deben punzarse los codos y sangrarse las orejas. Así es su manera de agradecer a los dioses. Ellos sangraron las orejas como les dijo Tohil. Balam Quitze, Balam Acab, Majukutaj e Equibalam salieron de Tulan Suiwa junto con sus esposas y muchas personas. Estaban muy tristes por su partida de Tulan Suiwa. Tenemos que abandonar este lugar sin ver el amanecer. ¡Qué tristeza! Lloraron con sentimiento cuando salieron de Tulan Suiwa. Acampaban en la orilla de los caminos. Algunos pueblos se quedaron donde dormían. Otros pueblos se levantaban de nuevo, continuaron el viaje y siempre miraban a la estrella Icokij. Juntos pasaron una gran ondada llamada Nim Shol y luego llegaron a la cima de la montaña que se llama ahora Chi Bishab, que significa lugar de consejo. También llevaban con ellos a Tohil, a Wilish y Jacawis. Este es el lugar donde se juntó toda la gente quiché con otros pueblos. Aquí se identificó cada pueblo. Somos quiché, ustedes son Tamú y ustedes Ilocab. Que no desaparezcan los tres grupos de quiché.
También fueron nombrados los Cacchekelev, los Rabinalev y los Achzikinajá. Se juntaron para esperar el amanecer. Se dijeron entre sí con gran tristeza: de allí venimos, pero nos hemos separado. No había comida y solamente olían la raíz de sus bastones para que se imaginaran que comían. No está claro cómo pudieron cruzar el mar para llegar a la cima de la montaña Chipishab. Pasaron sobre unas piedras en la arena como si no hubiera mar y siguieron su camino. Estaban separadas las aguas donde pasaron. Cuando caminaban hacia Chipishab, no tenían nada que comer. Solamente tenían una bebida hecha de una sola clase de maíz y sufrían de hambre. Y en la cima de Chipishab, Balam Kitse, Balam Akab, Majukutaj e Ikibalam mantenían ayuno completo con sus esposas en la oscuridad, orando por el amanecer.